Bienvenido a La Media Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Podcast, donde hablamos sin filtro del mundo digital. En cada episodio conversamos con personas reales que viven de lo que hacen en digital, que han pasado por el miedo, el caos, la lloradita, pero hoy han convertido ese aprendizaje en oportunidades. Hoy vamos a hablar de algo que nadie te ha dicho, de emprender digital, criar hijos, dejar un empleo y construir un negocio real desde casa. Nuestra invitada es mamá, emprendedora digital, y hoy vive de su conocimiento. Déjenme decirle que esto no es teoría, esto es la vida real. Stephanie Manrique nos va a enseñar mucho hoy. Ella tiene su propio negocio digital con propósito y tiene mucho que enseñarnos. Bienvenida, Stephanie. Ay, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que me honran muchísimo. Bueno, vamos a conocerte un poquito. Cuéntanos quién eres, qué haces. Pues bueno, mucho gusto para todos. Yo soy Stephanie Manrique, creadora de Una Mamá con Propósito, un espacio que le permite a las mamás crecer en su relación con Dios, ser emprendedoras digitales y mamás presentes. Básicamente eso es. Nos interesa mucho. Queremos saber cómo es un día en tu vida entre criar a tu hijo y estar al frente de tu negocio. Bueno, pues cada día es diferente. Todo gira en torno, la verdad, a mi calendario. Si no tuviera un calendario, una agenda, un planner, no podría, porque obviamente estás emprendiendo al mismo tiempo en que estás criando, pero también somos familia homeschool. Eso quiere decir de que hay una responsabilidad adicional en casa, sí, y todo gira en torno al calendario. Si no fuera por eso, moriríamos en el intento. Difícil. Para los que nos cuesta un poco tener todo milimétricamente calculado, esto cambia vidas, amigo. Total, el calendario, nena, o sea, mi vida gira en torno al calendario. Yo trabajo para el calendario. Eso es lo que a mí me ayuda a sacar todos los días adelante. Bueno, cuéntanos un poquito de qué fue lo más difícil de comenzar a emprender como mamá. Bueno, creo que lo más difícil fue cómo enfrentarme al miedo de ¿y si no funciona? ¿Qué voy a hacer? Sí. Pero hubo un punto de mi vida en el que no sé si podría decir toqué fondo o fue una revelación divina o bueno, sí, que dije, si mi vida y el mantenimiento de mi hijo dependieran de crear contenido, de monetizarlo, de ser empresaria, de sacar adelante este proyecto, ¿yo lo haría o no? Y eso fue lo que inmediatamente me hizo un clic para decir, yo puedo hacerlo y lo voy a hacer, y al día de hoy nos mantenemos en eso. Despegué, esta fue mi gasolina. Sí, pero me daba muchísimo miedo como no vender, que no funcionara, que la gente se riera de mí porque aparecía en internet haciendo videos, que me criticaran porque incluso mostraba a mi hijo en las redes sociales, cosas así. Entonces sí, fue realmente como enfrentarte a ese miedo de no monetizar e incluso al que dirán. Pero lo que te digo, ese cambio de mentalidad donde dices, si mi vida y mi futuro depende de esto, ¿lo haría o no? La respuesta es sí, y aquí estamos. Alguna vez como mamás, pues la culpa es nuestro peor enemigo. Cuéntanos, ¿has sentido culpa por dedicarle mucho más tiempo a tu negocio? O sea, uno que es emprendedor, le toca dedicarle a uno muchísimo tiempo al negocio. ¿Esa culpa ha venido a tocar tu puerta? Sí, creo que han sido momentos muy puntuales, pero me ha pasado. Me ha pasado en donde, bueno, podría decir que cuando mi hijo era mucho más pequeño, te estoy hablando de cuando tenía quizá 3 años a 5 más o menos, era constante, tac, 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 porque el chiquis era quiero jugar, quiero compartir, y tú tienes que grabar. Tienes que editar. Cuando arrancas desde cero emprendiendo, tú eres la todera. Todo lo haces tú. Entonces, sí, me atacó muchísimo en algunos momentos cuando Juanes ya estaba chiquis. Pero ya hoy en día él tiene 11. Entonces ya incluso somos como un equipo. Sí. Y él me ayuda a grabar. Él ya entiende que mamá tiene sus espacios donde él no puede interrumpirme. Pero ha sido un proceso también de adaptación para él. Sí, ¿y cómo manejabas esa culpa? O sea, ¿cómo hacías para luchar contra ella? Pues
Y lo primero y más importante siempre era la oración. Yo soy una mujer de fe y a donde sea que a mí me inviten, yo no puedo dejar como esa semilla. Entonces, para que sepan que aquí les vamos a hablar de Dios. Pues la verdad, orar me sirvió mucho, mucho porque soy mamita soltera y en algunos momentos no siempre he tenido a mis padres cerca para poderme desahogar cuando lo he necesitado. Sí. Entonces, cuando mi chiquis estaba muy pequeño, habían momentos en donde yo me sentía así como, ¿con quién voy a hablar? ¿A quién le voy a decir? ¿Cómo me voy a expresar? Oraba. Entonces, Señor, Juanes hoy me dijo, o sea, cosas tan básicas como, Juanes me dijo que quería jugar hoy, pero yo no pude porque tenía que editar. Me siento como lo peor. Me siento una mala Y mamá. lloraba. Sí, exactamente. Pero eso también me hizo madurar en el proceso y la oración me ayudó para entender que, hey, amiga, estás formando una vida. Tienes que enseñarle que hay un tiempo para todo. Sí. Entonces, eso fue lo que me hizo construir esa estrategia. Y hoy en día él se ha adaptado muy bien al tipo de trabajo. Súper. Si pudieras volver atrás cuando inicias, ¿qué harías diferente? Bueno, creo que no tengo muchas cosas por decir que hiciera o haría cosas distintas que no hice antes porque soy una mujer muy arriesgada. Entonces, oportunidad que veo, ¡pum! O sea, donde pongo el ojo, como dice el dicho, ¿no? Pero si algo podría compartir en este momento, quizá puede ser como no dejar de grabar contenido de manera constante. O sea, hubiera sido, para que me entiendan, hubiera sido más constante y más intencional. Ok. Porque hay momentos en donde solamente te ven 5 gatos y tú te sientes como lo peor y no quieres continuar. Para esto. Exactamente. Y eso lo sufrimos siempre, todos los creadores de contenido siempre arrancamos así. Entonces, había momentos en donde me decepcionaba y hoy en día todavía hay momentos en donde lucho con eso y digo, ok, vuelvo al centro de la primera pregunta. Si mi vida dependiera de esto, ¿lo seguiría haciendo o no? Y siempre la respuesta es sí y por eso no Sí. paro. Ajá. Bueno, y tú, basado en tu experiencia, cuéntanos un poco de algunos tips que puedas darle a algunas mamás que quieran empezar hoy en el mundo digital o a hacer contenido o sí, entrar en todo este mundo. Danos unos tips que no sean perfectos, sino reales. Tips perfectos, pero no reales. No perfectos, No perfectos. pero reales. Exacto, no perfectos, pero reales. Arranca con el celular que tienes, nena. No esperes a tener un iPhone para arrancar. Porque uno muchas veces es así como, ay, mi celular está todo viejito. Sí. No, nena, arranca con lo que tienes. Yo siempre le enseño a mis estudiantes, mejor hecho que perfecto. No esperen a tener siempre todas las condiciones para poder arrancar. Sí. O sea, si tienes el capital para comprarte un equipo y hacerlo todo súper full, gloria a Dios, aprovéchalo, eres súper afortunada. Pero si no, ¿qué tienes en tus manos? Ah, bueno, tengo mi celular viejito. Arranca con eso. Cuando yo arranqué hace un montón en YouTube, yo arranqué con mi celular viejito, yo no tenía un trípode, me tocó poner unos libros en el piso, Sí. el celular ahí está, Sin micrófono, sin Sí. luz, la ventana. literalmente. Entonces, sí, sería eso, no esperes a tener todas las condiciones perfectas y dale con lo que tienes. ¿Algún otro tips que nos puedas dar? Bueno, creo que es muy importante aprender sobre las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, que no te dé miedo aprender a desarrollar una página web, que no te dé miedo editar, que no te dé miedo las ventas. Súper importante. Sí. O sea, entrénate en eso porque si lo único que quieres hacer es entretener, pues bueno. Pero si realmente quieres construir algo a largo plazo, hay muchas cosas que tienes que aprender. Muchas cosas. Y cuando arrancas solo, vas a hacer la todera y tienes que aprender un montón. Pero ya luego con el tiempo puedes ir delegando y como ya antes aprendiste, sabes cómo delegar. Sí. Exactamente. Entonces, siento que eso es. Ahora, no siempre tienes que invertir un montón de dinero. O sea, hay cursos gratis que tú puedes hacer. Ujú. Cursos gratis, YouTube, rodéate de las personas. O sea, hay momentos en donde ni siquiera nos rodeamos de personas por miedo a qué van a decir. Y eso no nos cuesta un peso. O sea, hacer amistades no nos cuesta nada. Solo es ir y saludar, mostrarte.
pero eso a largo plazo puede traerte muchísimo beneficio. Sí. Y es algo que no es perfecto, como la pregunta, pero pues tienes que ir a hacer amigos. Bueno, hablemos un poquito de esa etapa de tu vida donde debiste dejar un empleo fijo para emprender. ¿Qué fue lo más duro de dejar ese ingreso fijo? Lo más duro de dejar fue el salario y las prestaciones sociales y todo lo que te dan en las empresas. Las vacaciones. Las te vacaciones. pagan. Tenías Sí, vacaciones. todo, las primas, las cesantías, todo. Y la verdad es que sí, eso pues a cualquier emprendedor le pega súper duro. Pero la verdad es que cuando ya tú arrancas y ves que lo puedes hacer por ti misma, hasta te puedes dar más lujos y mejores de los que hubieras podido conseguir si hubieras seguido siendo empleada el resto de tu vida. Eso fue lo que más duro me dio. Bueno, ¿y cómo fue ese primer mes como emprendedora? Horrible. La verdad fue horrible porque solamente hice una venta. ¿Y cómo sobreviviste? Sobreviví porque soy muy precavida. Entonces, antes de empezar a vender, constituir mi empresa legalmente aquí en Colombia y arrancar ya en firme, pues yo tenía un empleo que me permitió ganar una muy buena liquidación para prepararme por lo menos 3 meses, 4 meses por delante. Sí. Donde yo pudiera pagar mis cositas como el alquiler, la comida, los servicios, todo eso. Entonces ese colchoncito de alguna u otra manera a mí me ayudó a sostenerme durante ese tiempo. Y fue una muy buena decisión y yo siempre se lo recomiendo a cualquier persona que quiera emprender. O sea, no te lances así a lo mal sin tener antes como algo fijo de que vas a poder sostener al menos tus cosas básicas por X tiempo, mínimo unos 3 meses. Sí. Lo que usualmente le llaman en finanzas el ahorro de emergencias, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, como yo ya lo tenía constituido, no me pegó tan duro haber vendido solo una vez. Membresía. Una membresía. Sí, imagínate donde hubiera dependido 100% de las ventas. No, nena, muy duro. Sobrevivo por pura ansiedad. Oh, misericordia de Dios. Bueno, y decides empezar a enseñar lo que sabes. ¿En qué momento? ¿Cómo te diste cuenta de que podías enseñar lo que sabías? Me di cuenta por mis seguidoras, porque ellas comenzaron a preguntarme cómo hacía yo para generar ingresos. Resulta que hace muchísimo tiempo, como hacia el 2018, una de las cosas que yo hice en paralelo cuando comencé a crear contenido fue enseñar español a extranjeros online. Sí. Entonces, pues yo en mis historias, mi día a día, creaba mi contenido común y corriente y eso les comenzó a generar como curiosidad. Por ejemplo, yo le tomaba una fotico a que iba a iniciar una clase o a que, no sé, llevaba a mi hijo a X o Y lugar y lo había logrado porque me habían pagado tanto. Uno como creador de contenido pues cuenta su vida. O sea, sí, así se crea la comunidad. Sí, un poquito. Bueno, hay gente que cuenta un montón de cosas. Más de la cuenta. Más de la cuenta. Pero en esa época, como claro, yo comencé a crear mi comunidad así empírico, desde cero, súper orgánico, pues yo contaba mi día a día. Entonces me empezaban a escribir. Oye, ¿cómo se llama esa plataforma en donde enseñas español? Sí. Cosas así como esas. Y eso me permitió darme cuenta que primero yo tenía algo para dar, para poder bendecir. Y 2, había una oportunidad de negocio ahí. Claro, pusiste el ojo ahí. Ah. Donde pongo el ojo, nena, ahí. ¿Y cómo fue crear esa primera membresía? Bueno, pues en realidad no comenzó como una membresía y una incubadora de negocios como lo tenemos hoy en día. Arrancó con un curso. Okay. Entonces el primer curso que hice fue ese, cómo generar ingresos desde casa enseñando español a extranjeros. Súper. Pues claro. Ya. Entonces ya tenía ahí como la oportunidad de negocio y me grabé todo el curso, lo monté en Hotmart. En esa época yo no tenía pues hoy en día el ecosistema digital que tenemos, dependía de plataformas externas, sí, pero no importaba, o sea, era lo que tenía, porque vuelvo y les digo, uno tiene que arrancar con lo que tenga, sí, nada de excusas. Entonces, ¿qué pasó? Que grabé todas mis clases común y corriente, empecé a hablar más de mi día a día con la enseñanza español, y empezaron a caer ahí las ventas. Okay. Pero ya para migrar a la membresía fue porque en algún punto yo le decía a Dios y hablaba conmigo misma y decía, mí misma,
te piensas quedar hablando toda la vida de cómo enseñar español a extranjeros y eso es algo como que es tan puntual. Sí. Pero Dios a mí me había dado un llamado un poco más amplio, en donde yo iba a crear un lugar, un espacio para la nueva generación de mamás emprendedoras. Sí. Entonces no podía quedarme solamente ahí, como enseña español a extranjeros y haz dinero desde casa. No. Sí. Y como yo ya había, como tenía otra experiencia en otras cosas, ya estaba estudiando también un montón, ya podía incluso invertir dinero en educación, en equipo, en tecnología y demás. Dije, bueno, yo les puedo enseñar a emprender completamente un negocio. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día funciona de la siguiente manera. Funciona que hay una parte donde ellas cuando ingresan aprenden a hacer capital propio, capital semilla, con su propio trabajo prestando servicios profesionales. Okay. Y parte de eso que ganen, ellas reinvierten una parte en su negocio propio y con la otra se sostienen, porque obviamente pues necesitas pagar tu renta, tus cosas, Sí. pero parte de la ruta es que tú te comprometes contigo misma a ahorrar un porcentaje para tu negocio y eso lo reinviertes. Entonces es como una bolita de nieve, porque vas reinvirtiendo más y comienzas a crear como más ese capital. Y obviamente ya dentro de la incubadora pues están todas las clases de cómo crear tu negocio digital, marketing, diseño web, ventas, creación de contenido, finanzas, de todo. Súper importante el tema de las finanzas, ¿no? Porque no nos han enseñado a cómo manejar finanzas en emprendimientos desde cero. Es muy difícil. Bueno, Sí. a mí me cuesta. Sí, tú mezclas todo, tus finanzas personales con las de la empresa y no, Sí. eso no debe pasar. No. Y es un error que cometemos al principio, pero como ya sabemos, no lo cometemos más. Exacto. Hablando de errores, cuéntanos qué errores no volverías a cometer o qué errores cometiste al lanzar tu primer curso o tu primera membresía. Bueno, el primer error, que fue el que más me dolió, fue una garantía que me cayó mal porque yo no tenía definidas las políticas de mi academia digital. Sí. Entonces, una estudiante de buenas a primeras ya llevaba más de un mes en la academia, como obviamente hay membresías que pues son mensuales. En mi caso, nosotros tenemos oferta anual y tenemos oferta mensual. Ella ya venía pagando como constante. Y de buenas a primeras un día dijo, quiero que me devuelvan todo el dinero. Y ella ni siquiera había estudiado, nena, nada. O sea, haz de cuenta que es como cuando tú compras una suscripción, no sé, a Netflix o Canva, y se te olvida que tienes que cancelar. Algo así le había pasado a ella. Como que ella compró, no sé si fue por emoción, no sé qué pasó ahí. ¿Se le olvidó? O sencillamente sí, se le olvidó. Entonces ella dejó pasar el tiempo y cuando llevaba, ya no me acuerdo exactamente cuántos meses fueron, dijo, no, devuélvame todo el dinero. Entonces, como yo no tenía disponible una política dentro de mi página, unos términos y unas condiciones, también era primípara. Yo no quería peleas, no quería malas reseñas, también era mamá soltera y yo pensaba, si yo estuviera en la situación, pues no me gustaría que no me devolvieran el dinero. No, o sea, ahí te entra el corazón, sí, la empatía y perdí plata. Se lo devolví, sí. Pero ya hoy en día, obviamente, las políticas son mucho más porque me tocó aprender. Aprendí del error. Y pues la gente piensa que es porque uno, no sé, se quiere enriquecer o no sé. Pero realmente es trabajo, es tiempo el que uno invierte en su negocio y pues es tu negocio. Y hay errores que cometemos por no poner límites desde el principio. A nosotros nos ha pasado. Claro. Y estamos tratando como de no enmendar los errores, pero no volverlos a cometer. Exactamente, eso es muy sabio. Siempre invertir en una asesoría legal, o sea, te puede salvar de un chicharrón gigante. A firmar un contrato antes de arrancar un servicio profesional, o sea, te puede salvar de un chicharrón, mejor dicho. Entonces, no hagan eso, amigos. Te va a salvar muchos dolores de estómago, porque el estómago es el que siente todas las emociones, no es el corazón, amigos, es el estómago. Así es cierto. No, y que también como tú te predispones, nena, porque... O sea, te ganas con el sudor de la frente esa venta y que de buenas a primeras, no, devuélvame la plata, tú tienes que pagar cosas, no,
O sea, preciso, justo eso me pasó en un momento de mi vida en el que el dinero era apenas. Entonces, el haberle devuelto todo eso me quedó un hueco. En fin, pero pues hay que hacer las políticas, amigos. Hay que hacerlas. Aprendamos, amigos, de los errores nuestros. Aprendan ustedes de los errores nuestros para que no los cometan. Desde el principio pongamos límites. Ahorita actualmente tenemos un acceso a información en internet. La inteligencia artificial te ayuda muchísimo en todo el tema de asesoría legal, contratación, términos, condiciones, de acuerdo a las leyes del país donde estés. Entonces, es fundamental. Es Sí. un tip que, mejor dicho, es de las primeras cosas que hay que hacer cuando quieras emprender. Tener toda la documentación. Si no tienes un abogado o dinero para pagar y tienes ChatGPT. Arranca con eso y ya después, con el tiempo, pagas una asesoría más formal para poner una política más formal en tu página web, para hacer unos contratos mucho mejor estructurados y aplicados a la ley civil o laboral o... Sí, porque incluso hasta cuando tú contratas personas al interior de tu empresa, tienes que estar muy empapado de eso, la parte del derecho laboral. No la vas a embarrar porque una indemnización después por alguna cosa, no, te puede quiebra. llevar a la quiebra. Sí. Bueno, hablemos un poco de vender. ¿Cómo has hecho tú para vender sin vender? Bueno, sirviendo. Sí, sirviendo. Porque estoy 100% segura y estadísticamente ya está muy demostrado eso. Que la venta en frío, la venta así agresiva, eso ya no. Sí. O sea, a la gente no le gusta que le vendan. Tú tienes que aprender a dejar tanta ansiedad y ambición por el dinero y más bien sirve. Ok. Dale tu tiempo a la gente, sin medida. Si tú tienes el tiempo, no escatimes. Si tienes recursos y una persona tiene una necesidad, no escatimes en gastos. No le preguntes a la mano derecha qué va a ser la izquierda o cuánto va a dar. No, si tú sabes que esa persona que tú dices, bueno, me gustaría que ella fuera parte de mi negocio, me gustaría trabajar para ella. Si antes de que te dé su dinero, tú le puedes dar a esa persona algo, hazlo. Porque es que la confianza es lo que hace que tú puedas vender. Este año cerramos con 100 mamás en nuestra incubadora de negocios. Y todo fue por puro y pleno servicio. Okay. O sea, y tú me conoces desde hace tiempo. Si tú me pides algo, yo te doy mi tiempo. Claro, a mí. ¿Sí? O sea, sí, porque sé que en algún momento si tú dices, ay, yo quiero entrar a tu incubadora, tú lo vas a hacer porque me conoces y confías en mí. ¿Ves? Exacto. Pero es que antes de que yo te venda, yo te he dado mi amistad, te he dado mi atención, te he dado mi tiempo. La confianza. Exacto. Entonces, siento que el proceso de ir a vender en frío, eso ya no pega. No, y que actualmente, pues, ya la gente no... ya rechaza totalmente cuando identifican que tú le quieres vender, ya... Estás con tu... Porque en términos de data y demás, siempre va a ser más costoso el cliente nuevo a mantener un cliente fiel. Totalmente de acuerdo. Porque para tener un cliente nuevo muchas veces tienes que invertir dinero, mucho más tiempo, mucha más dedicación. Sí. En cambio, si ya tienes a una persona contenta contigo, si se mantiene, por lo menos en mi modelo que es de membresía extendida, pueden durar 1 año, año y medio, 2 años y ellas ahí. ¿Por qué? Porque ya hacen amistad conmigo, porque ya me conocen, ya confían, ya nos reímos y obviamente tienen un resultado. Sí, ven el resultado. Exactamente. Y pues están contentos, ¿no? Están contentos con el resultado. Entonces, no hay nada mejor que uno sentirse parte de algo. Y de eso se trata la fidelización. Que tú busques estrategia para que el cliente se sienta parte de tu marca, de tu negocio. O sea, que diga, yo no me caso con otro porque ya me casé con tu marca. Exactamente, un propósito. O sea, aprende a vender propósito y te prometo que nunca te vas a quedar sin dinero. Te lo prometo. Frase para el tweet. Es verdad. Bueno, hablemos un poquito ya para cerrar. ¿Qué significa para ti hoy el éxito?
Bueno, el éxito para mí es tener a Jesús en el corazón, vivir una vida siempre enfocada a hacer la voluntad de Dios y ser presente para tu familia. Porque el dinero viene y va. Sí. Los bienes llegan y se venden. Los viajes son temporales. Pero cuando llega el último momento de tu vida, antes de que te metan a un ataúd, Sí. solo el hecho de que tú pienses antes de, o bueno, no sé por qué ahí ya en ese momento uno ya no tiene vida. Pues sí. Sí, pero, por ejemplo, no sé, que estés enfermito, convaleciente, algo que tú sabes que vas a fallecer. Que son tus últimos días. Tus últimos días, a eso me refiero. Que tú tengas esa satisfacción de decir, me voy en paz. No me voy a llevar nada. O sea, sí, no, me voy en paz porque, y bien, porque tuve a Dios en mi corazón, inspiré a personas, fui presente para mi familia, nunca abandoné a mis hijos, siempre luché para sacarlos adelante, guardé mi corazón, o sea, fui de valor para la gente. Siento que ese es el éxito, o sea, el dinero va, viene, las oportunidades van y vienen, pero el que tú estés en paz contigo misma, siento que eso es la determinación de éxito, por lo menos para Stephanie Manrique. Sí, un significado perfecto de éxito. Sí. Háblenos un poquito de qué le dirías a esa versión de Stephanie de cuando estaba comenzando. Uy, me vas a hacer llorar. Lloremos todas. A mí, yo le diría, confía más en ti, confía más en ti y confía más en Dios y no dejes de dar pasos de fe. A veces queremos dar pasos solo cuando el contrato salió. Sí. O sea, sí, si a mí el cliente me dice, bueno, listo, te pago, firmemos contrato, tú das el paso. Pero a veces no necesitas esperar a que eso suceda para que veas la mano de Dios y su misericordia de una manera sobrenatural. A veces uno tiene que dar pasos de fe. Ahorita, tras bambalinas, conversaba aquí con el equipo que en mi proceso he aprendido que Dios necesita que tú le des espacio para darte más. Sí. ¿A qué me refiero? A que si tú le dices a Dios, Padre, dame más plata, Ajá. pero tú no tienes ni idea en qué te la vas a gastar. Ni dónde guardarla. O sea, pues no te la va a dar. Sí. Pero si tú antes ya diste el paso de fe, de ir a cotizar un carro, de ir a cotizar una casa, de tú misma ya ser tu planeador de cómo me visiono, sí. El Señor sabe que tú vas a gastar ese dinero en eso y te lo da, ¿sí? Pero hay que dar esos pasos de fe. Creo que es fundamental la organización y que es la voluntad de Dios. Voy por aquí. Exacto, y ya me das el recurso y ya sé en qué lo voy a invertir y no me lo voy a malgastar. Entonces yo le diría a la Stephanie del pasado, apenas inició, que planifique más, que dé pasos de fe, porque al inicio yo era muy nena del día a día, no era tan organizada como ahora, sí. Pues pasaba por muchas circunstancias que tampoco me dejaban como enfocarme, conectarme, tenía distracciones, pero ya hubo un momento en el que dije, no, sí, el mantenimiento de mi vida, de mi hijo, depende de hacer contenido, monetizarlo, de ser una empresaria, de hacer esto y esto, de estudiar, de sacar mi carrera profesional, de lo voy a hacer. Pues ya te reenfocas y comienzas a aplicar la fe. Porque la fe sin obras está muerta. Sí. Entonces muchas veces esas obras es eso. Voy a cotizar esto, voy a hacer mi Excel o voy a pedir consejo. Así no tenga la plata en este momento. Después de que hago eso, oro, pongo eso en manos de Dios y cuando llega el recurso, ahí ya sabes en qué invertir. El camino está listo, ya lo tracé. Sí, entonces, qué chévere. Bueno, Stephanie, muchas gracias por acompañarnos. Qué charla tan enriquecedora, tan nutritiva. Creo que aprendimos mucho, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Yo estoy muy feliz de haber compartido con ustedes este espacio, este episodio. Espero que Papá Dios me les bendiga muchísimo este proyecto. Sé que va a ser de gran bendición para muchas personas, muchos emprendedores.
y gracias por la invitación. No, nosotros felices de tenerte acá. Señores, este episodio es una prueba de que el mundo digital no es una moda, es una oportunidad para ser libre financieramente, crear ingresos y tener un propósito. Muy fundamental. Gracias por acompañarnos en este episodio de La Media Podcast. Vamos a ver dónde podemos seguir a Stephanie. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, pues me pueden encontrar en todas las redes sociales como Una Mamá con Propósito, _al_piso. Y si tú eres una mamá joven, independientemente que estés casada o seas una mamita soltera y quieres emprender con el llamado que Dios te ha dado, puedes encontrarme en www.umpacademy.co y convertirte en estudiante oficial. Gracias. Bueno, a nosotros nos pueden seguir en @lamediadigitalco en Instagram y bueno, en YouTube encuentras nuestros episodios anteriores, en Spotify, bueno, en todas las plataformas nos puedes escuchar. Recuerden compartir este episodio con alguien que esté soñando con esa libertad financiera en el mundo digital. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. La Media Digital, somos tu marca en voz